Imagina un intruso que sigilosamente entra a tu hogar. Al principio puede que parezca inofensivo y que no mate ni una mosca, pero sin que te des cuenta, poco a poco comienza a ocupar más espacio, a desordenar todo y a destruir lo que antes era familiar y seguro. Bueno, algo parecido pasa en los ecosistemas cuando una especie invasora llega. Son seres vivos que, aunque no lo parezca a simple vista, tienen el potencial de desequilibrar completamente los entornos naturales, provocando cambios drásticos en la flora y fauna local y afectando incluso nuestras vidas de manera directa e indirecta. Pero, ¿qué son exactamente las especies invasoras? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo es posible que causen tanto daño? En este video responderemos a esas preguntas y sabrás por qué es importante que les prestemos atención antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué es una especie invasora? Una especie invasora es aquella que ha sido introducida, ya sea de manera intencional o accidental, en un ambiente que no es su hábitat natural y que al establecerse en él comienza a proliferar de manera descontrolada. A diferencia de las especies nativas que evolucionan en equilibrio con el resto de los organismos en un ecosistema determinado, las especies invasoras no tienen depredadores naturales, ni competidores que mantengan sus poblaciones bajo control en su entorno nuevo. Esto les permite expandirse rápidamente, desplazando a las especies locales y alterando la estructura del ecosistema. Aunque muchas veces se piensa que los humanos no tienen mucho que ver en este proceso, la realidad es que las actividades humanas son responsables de la mayoría de las introducciones de especies invasoras. Desde el transporte marítimo hasta la jardinería, pasando por la industria de las mascotas exóticas, hemos jugado un papel crucial en la dispersión de estas especies a lo largo y ancho del planeta. ¿Especie exótica o invasora? Es importante no confundir los términos especie exótica e invasora, aunque están relacionados. Una especie exótica es aquella que ha sido introducida fuera de su distribución geográfica original. Sin embargo, no todas las especies exóticas se convierten en invasoras. Para que una especie se considere invasora, debe mostrar un comportamiento agresivo hacia el nuevo entorno, desplazando a las especies nativas y causando impactos negativos en el ecosistema, la economía o la salud humana. Un ejemplo emblemático es el caso del bisón americano en la Patagonia, donde fue introducido por la industria peletera. Aunque al principio su impacto parecía mínimo, pronto se observó que este pequeño depredador comenzó a atacar aves nativas y pequeños mamíferos, lo que puso en peligro a varias especies locales. Es esta capacidad de provocar desequilibrios ecológicos lo que transforma a una especie exótica en invasora. ¿Cómo llegan las especies invasoras a nuevos territorios? Existen muchas vías por las cuales una especie invasora puede llegar a un nuevo territorio. Entre las más habituales se encuentran, por ejemplo, el transporte internacional, que ha facilitado considerablemente el movimiento de especies alrededor del mundo, a través de barcos, aviones y otros medios. Un ejemplo clásico es el del mejillón cebra, introducido accidentalmente en Norteamérica a través de las aguas de lastre de los barcos europeos. Esta pequeña criatura ha causado daños inmensos en los ecosistemas de agua dulce al obstruir tuberías y desplazar a las especies nativas. Otro canal importante es el comercio de mascotas exóticas, una fuente significativa de especies invasoras en nuevos ecosistemas. Un caso notorio es el de la pitón birmana en Florida, Estados Unidos, liberada por propietarios irresponsables, lo que ha causado estragos en los Everglades, al diezmar poblaciones de mamíferos locales. La agricultura y jardinería también juegan un papel en la introducción de plantas invasoras, que a menudo se traen intencionalmente como ornamentales o cultivos, solo para descubrir demasiado tarde que se expanden más allá de los límites controlados. Por ejemplo, el jacinto de agua, una planta acuática originaria de América del Sur, fue introducida en varias partes del mundo como ornamental y hoy forma densas alfombras que sofocan ecosistemas acuáticos, impidiendo la luz solar y el oxígeno necesarios para otras especies. Impactos de las especies invasoras. Las especies invasoras causan un daño devastador que se manifiesta de diferentes maneras, afectando no solo a la biodiversidad, sino también a las economías locales y la salud humana. En cuanto al impacto ecológico, estas especies tienen la capacidad de alterar ecosistemas completos al competir con las especies nativas, por recursos como alimento, agua y espacio, desplazándolas y llevándolas al borde de la extinción.
También pueden introducir nuevas enfermedades o modificar la estructura del hábitat, afectando a toda la cadena alimentaria. Un ejemplo dramático es el del sapo de caña en Australia, introducido para controlar plagas en cultivos, pero que resultó ser más perjudicial que beneficioso, envenenando a los depredadores locales y dañando a la fauna autóctona. El impacto económico de las especies invasoras es igualmente significativo, con costos que ascienden a cientos de miles de millones de dólares a nivel mundial cada año. Las pérdidas no solo derivan del control de estas especies, sino también de los daños que causan en sectores como la agricultura, la pesca y otras industrias. En cuanto al impacto en la salud humana, algunas especies invasoras son vectores de enfermedades o provocan directamente problemas de salud. Un ejemplo es el mosquito tigre asiático, que se ha expandido por gran parte del mundo y es portador de enfermedades como el dengue y el Zika, poniendo en riesgo la salud de millones de personas, especialmente en áreas donde antes no se conocían estas enfermedades. Antes de continuar, no olvides darle like al video y suscribirte, así me ayudarías a traer más contenido para ustedes. Sigamos. ¿Cómo podemos controlar a las especies invasoras? El control de las especies invasoras es un desafío monumental que requiere la cooperación conjunta de gobiernos, científicos y ciudadanos. Existen varias estrategias clave que pueden aplicarse para abordar este problema. En primer lugar, la prevención es fundamental. La mejor manera de enfrentar una especie invasora es evitar su llegada a un nuevo territorio. Esto implica la implementación de regulaciones más estrictas en el comercio de especies y la adopción de medidas de bioseguridad rigurosas en puertos y aeropuertos. Cuando la prevención falla, la erradicación temprana es crucial. Detectar una especie invasora a tiempo permite eliminarla antes de que se establezca completamente, lo cual requiere una vigilancia constante y respuestas rápidas. Un ejemplo de éxito en este ámbito es la erradicación de ratas invasoras en algunas islas del Pacífico, mediante campañas intensivas de control. Otra estrategia es el control biológico, que consiste en introducir organismos que ayuden a controlar la población de la especie invasora. Sin embargo, esta táctica debe ser aplicada con cautela, ya que los organismos introducidos también podrían convertirse en invasores. Un caso exitoso es el uso de escarabajos para controlar el cactus invasor o Puntia stricta en Australia. Finalmente, la educación y concienciación son esenciales. Es importante informar a la población sobre los riesgos asociados con las especies invasoras, ya que muchas personas desconocen que liberar una mascota exótica o plantar especies no nativas en sus jardines puede tener consecuencias ambientales graves. Estas acciones combinadas son fundamentales para mitigar el impacto de las especies invasoras y proteger la biodiversidad. En conclusión, las especies invasoras representan una de las mayores amenazas para la biodiversidad global. Si bien algunas llegan a nuevos ecosistemas por accidente, muchas lo hacen por nuestra culpa. Controlar su expansión y mitigar sus efectos requiere un esfuerzo concertado a nivel mundial. Al comprender mejor qué son y cómo afectan a los ecosistemas, estamos a un paso más cerca de proteger el delicado equilibrio natural que sostiene la vida en nuestro planeta. ¿Qué especies invasoras hay por donde vives? Deja tu comentario. Chao, chao, bye bye.